Bueno, y a esta hora tomamos contacto con nuestra enviada especial a Holanda, Matilde Burgos, justamente para conocer los detalles de la primera jornada de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tomamos contacto con Matilde. Matilde, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Germán? Muy buenas tardes. Estamos ya terminando la jornada aquí en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en un día clave para Chile, el día en que comenzó los alegatos orales de esta fase de reclamación. Es la fase de la presentación, la excepción preliminar que presentó nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia, argumentando que no tiene jurisdicción para ver una demanda de Bolivia contra nuestro país. ¿Por qué lo hizo? Porque claramente esta demanda busca que Chile se siente a negociar una salida soberana que modifica el Tratado de 1904 que delimita la frontera entre Chile y Bolivia, y que es un asunto que ya fue zanjado ese año 1904 con mucha anterioridad al Pacto de Bogotá de 1948, que precisamente le da jurisdicción a esta Corte. Eso es lo que vino a plantear Chile hoy. Vimos a un Felipe Bulnes, agente de nuestro país, agente chileno, que llegó con mucha confianza aquí a alegar el primer día entonces en la Corte Internacional de Justicia, y vamos a escuchar también lo que dijo el canciller Heraldo Muñoz a la salida de estos alegatos, bastante satisfecho y con mucha confianza en lo que hizo el equipo jurídico de Chile. Nosotros tenemos un estilo sobrio como país, que lo vamos a mantener, y una cosa es tener el optimismo que lo tenemos respecto al caso que hemos presentado frente a la Corte. Creemos que tenemos sólidos fundamentos y que la razón está de nuestro lado. No vamos a caer en un triunfalismo por un problema de respeto por la Corte. La Corte es la que decide, no lo decidimos nosotros, pero insisto, tenemos confianza que tenemos un caso sólido, y hoy día todas nuestras energías están puestas precisamente en hacer la mejor presentación de la manera más persuasiva, más eficaz frente al tribunal. Creemos que los alegatos de Chile han sido nítidos y contundentes. No queda la menor sombra de duda en cuanto a que la Corte no tiene jurisdicción para conocer la demanda que ha presentado Bolivia en contra de Chile. Por parte de Bolivia, sin embargo, hubo hermetismo. No fueron las mismas declaraciones, no fue la misma fluidez, no fue un punto de prensa. El jefe de la delegación boliviana, el canciller David Choquehuanca, se retiró sin hacer ninguna declaración, evitando cualquier contacto con la prensa. Sin embargo, pudimos hablar brevemente con el que es el vocero de esta demanda boliviana, que es el expresidente Carlos Mesa. Fue muy escueto, así como el ex embajador Armando Loaiza, quien ha sido designado embajador en el Vaticano. Ahora escuchemos lo que nos dijeron. ¿Por qué no hay un comentario? ¿Por qué tanto hermetismo? Es un tema en el que uno tiene que manejarse con seriedad y con serenidad. Es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. El Pacto de Bogotá es el camino para llegar a la Corte, no para la jurisdicción obligatoria de la Corte. Se ha argumentado que si se acepta la demanda boliviana se podría poner en peligro la región. Ese argumento me parece excesivo. ¿Por qué? Decir que la amenaza a la paz solamente es cuando hay un ataque armado o un acto de agresión, cuando se amenaza la paz. Y el más grave acto de agresión que está en la historia es el ataque del ejército chileno a Bolivia en 1879. Y finalmente quien sí se detuvo a contarnos un poco más en qué se basa esta demanda, pero también utilizando más palabras que argumentos, porque en definitiva no nos dijo si a Bolivia le había sorprendido algún argumento de Chile, si había modificado con esto alguna de las respuestas que va a dar el día miércoles, bueno, también por razones obvias, pero consultado Antonio Remiro, quien podríamos decir es el artífice de esta demanda de Bolivia contra Chile aquí en La Haya, fue una pregunta referida a la Constitución de Bolivia, que modificó el año 2011, en donde en uno de sus artículos se establece el deber y el derecho irrestricto e irrenunciable de una salida soberana al mar, y esto fue lo que nos dijo. Puedo hacer una pregunta en derecho. ¿Cómo se condice que una constitución que fue modificada en el 2011 diga que hay un deseo irrenunciable de Bolivia de salir al mar cuando eso compromete a otro país y a otro Estado soberano? Hay que tener en cuenta que las constituciones, todas, están repletas de aspiraciones, de políticas, de objetivos, obligaciones. ¿Para otro país? Obligaciones. ¿Para otro
¿Pero puede obligar a otro país, una constitución de un país, a otro? Puede hablar las obligaciones que ha asumido mediante fuentes internacionales. Fue el más locuaz dentro del equipo jurídico y bueno, los vamos a ver sin duda el día miércoles. Seguramente él va a ser uno de los litigantes o uno de los que va a presentar los argumentos del equipo jurídico por parte de Bolivia aquí en la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que Bolivia responde el miércoles, que va a tener las mismas 3 horas que tuvo Chile para presentar sus alegatos. Esto sigue el jueves con la respuesta de Chile ante esos alegatos y finalmente la última respuesta de Bolivia el día viernes. Les contamos además que el canciller Heraldo Muñoz no va a ser testigo de estos alegatos de Bolivia porque se va a Roma. Va a tener una reunión con el director de la FAO y otra con el secretario de Estado Vaticano, y eso es bastante importante porque recordemos que en los próximos días, los primeros días de junio, la presidenta Michelle Bachelet va a tener una reunión con el Papa Francisco y el Papa Francisco va a visitar Bolivia también los primeros días de julio y seguramente el tema de la demanda marítima boliviana o de la expectativa de Bolivia de una salida al mar también va a ser planteada al sumo pontífice. Así que el canciller Heraldo Muñoz viaja a Roma, vuelve sin duda el día jueves para la respuesta de Chile, pero no va a estar para los alegatos de Bolivia. Y la respuesta de la Corte, Germán, va a llegar dentro de 3 a 6 meses más, así que ahí entonces vamos a conocer efectivamente si la Corte decide aceptar la petición de Chile, que es decir, no tengo jurisdicción sobre este caso, o sí, o veamos el fondo y después decidimos. Esas son todas las opciones que se plantean a partir de ahora. Germán, buenas tardes.